Mi deseo en este día es que la paz y la gracia que es en Cristo Jesús esté morando en cada uno de sus corazones. Los saludamos con grande gozo de esta iglesia La Luz del Mundo en Zamora, Michoacán. Hoy, con grande alegría, conmemoramos aquel glorioso día 7 de octubre del año de 2017, cuando el excelentísimo apóstol de Jesucristo tuvo a bien acompañarnos en este lugar de Zamora y traer un consejo que se quedó grabado en nuestros corazones. Han pasado ya 8 años, pero la iglesia del Señor en este lugar sigue recordando aquel glorioso día con grande alegría y gratitud. Nosotros estamos contentos y agradecidos con nuestro Dios porque hace 8 años recibimos la visita del apóstol del Señor en este lugar, pero las condiciones que se encontraba la casa de oración o el templo no eran las adecuadas porque había muchas deficiencias, entre ellas el piso, el área ministerial, y con la ayuda de nuestro Dios nos pusimos de acuerdo, el encargado y nosotros como comisión, para invitar a los hermanos para colaborar en ofrendas, trabajos, para desempeñar los trabajos más importantes que requería en la casa de oración, como eran los pisos, cambiar pisos, modificar el área ministerial, y cada uno de nosotros colaboramos económicamente y también con el trabajo, porque mis hermanas, mis hermanos y todos nos unimos como el pueblo del Señor. Cada uno de nosotros nos unimos en esos trabajos, en esos proyectos, para elaborar y presentarle con más dignidad la casa de oración al hombre de nuestro Dios, porque se daba la noticia que iba a visitar en su gira el estado de Michoacán y iba a visitar las iglesias principales, y se nos daba la noticia que iba a venir a este lugar de Zamora, y teníamos esa bendición, pero también teníamos un grande pendiente, una grande preocupación, en la cual, con la ayuda de nuestro Dios, salimos avantes y triunfantes. Mientras avanzaba por la carretera, llegaba a sus oídos una expresión llena de fe y ternura. Varón de Dios, ¿usted pasará por estas regiones? En Zamora hay almas que, como aquella mujer Sunem, han preparado una mesa, un vaso de agua y un alimento para usted. Al escuchar estas palabras, el apóstol del Señor sonrió con humildad y dijo: no es la comida la que atrae mi corazón, sino a vosotros, al pueblo al que deseo ver, a vosotros a quien deseo decirles: Michoacán, qué alegría estar entre vosotros. Así, con el sentir lleno de amor y gozo espiritual, continuó su camino hacia Zamora, llevando en su corazón la certeza de que en cada hogar, en cada hermano, el Señor había preparado una bendición. La paz de Dios esté morando en sus corazones. Yo quisiera expresar, aunque sea de manera muy breve, cómo fue mi experiencia por la visita del ungido de Dios que tuvimos en este lugar de Zamora, Michoacán, el día 7 de octubre del año 2017, una fecha muy memorable para esta iglesia. Yo recuerdo que un día anterior, el día 6, cuando el ministro en turno en este lugar, nuestro hermano Guillermo Granado, llegó con esta hermosa noticia que nos llenó de alegría a cada uno de nosotros, que el ungido de Dios vendría, hermano, a visitarnos. Entonces yo recuerdo que en esa noche la gran mayoría de la iglesia no durmió, haciendo tareas, trabajos. A mí me tocaba, por bendición de Dios, estar pintando en la casa pastoral, arreglando una recámara por si el ungido de Dios tenía el deseo de descansar. Y yo me encontraba con esa alegría, acompañado de algunos de mis hermanos que hacíamos el mismo trabajo. Yo recuerdo a los niños, jóvenes, todos de aquí para allá, haciendo algún trabajo, alguna labor, pero todos con una inmensa alegría. Cuando se llegó ese momento, la noche no se nos hizo larga, se hizo muy corta. Invitábamos a los hermanos del coro para estar a muy temprana hora en este lugar, y solo tomábamos el tiempo para alistarnos. Regresábamos de muy temprano a este lugar para empezar a entonar las alabanzas al Señor en el coro de este lugar. Yo recuerdo que había mucha alegría. Esperábamos la llegada de nuestro Padre en la fe. Cuando Él arribó a este lugar, los niños, recuerdo, estaban en la parte de afuera, y ya, hermano, cuando el varón de Dios llegaba a este lugar, ya se escuchaba desde la calle la alegría, la algarabía. Mi corazón saltaba de alegría esperando ese momento
de contemplar el rostro del ungido del Señor. Cuando Él empezaba a subir los escalones de este lugar, se sentía que el templo se estremecía por la alegría, por la algarabía del pueblo del Señor. Fue un momento sublime. Para mí, era como estar viviendo un sueño, pero era una realidad que nuestro Dios nos estaba concediendo en este lugar. Ver al ungido de Dios, contemplar su rostro, escuchar sus palabras, sin duda es algo que nos llenó de alegría, que confortó a la iglesia de este lugar, y hoy recordamos con mucho amor, con mucha gratitud, la visita que hizo el ungido de Dios a este lugar de Zamora, Michoacán. Nuestro pensamiento era que él iba a ir a Morelia y pensábamos que de regreso iba a venir a este lugar, y sin embargo fue para nosotros una sorpresa que llegaron los hermanos que siempre vienen por delante de él, que son los que le acompañan, y cuando llegó aquel hermano y nos dijo que traía una bendición para nosotros, fue para nosotros una sorpresa, porque aunque nos habían dicho que iba a venir, no sabíamos que iba a ser tan pronto. Cuando se nos avisó esa noche, yo recuerdo que lloramos de alegría, pero también había una preocupación porque pensábamos, ¿qué vamos a ofrecerle? Él nos había dicho que iba a venir a desayunar con nosotros, nos mandó decir, pero ya era muy tarde y nosotros pensábamos, ¿qué podemos comprar a esta hora? Aquí podemos contratar, porque pensábamos aún en contratar a una persona especializada para llevar a cabo aquellos alimentos, porque él nos había dicho que iba a venir a desayunar. Nosotros no sabíamos si él iba a hablar o solamente iba a estar un momento con nosotros. Cuando llegó el varón de Dios, estábamos nosotros tan contentos. Desde una noche antes, toda la iglesia nos quedamos aquí. A partir de que se dio el anuncio de que él venía al día siguiente, los jóvenes, los niños, todos los hermanos lavando la calle, las banquetas. Había mucho movimiento, mucha actividad, porque nuestro corazón saltaba de alegría. Se llegó el bendito día en que el varón de Dios pisó este lugar, y desde que dio la vuelta a su camioneta, los niños gritaban de alegría. Estábamos aquí en la parte de afuera los niños y las hermanas que por bendición de Dios tuvimos la oportunidad de estar en la cocina, pues desde la cocina nos asomábamos y oíamos la algarabía y la alegría. Llegó el varón de Dios y se le asistió, se le atendió en la casa pastoral, que es un lugar pequeño, y su presencia tan imponente llenó de alegría ese lugar, nos llenó de grande satisfacción su presencia. Y yo recuerdo que el hermano Guillermo le platicaba acerca de los trabajos que nuestros hermanos estaban desempeñando en este lugar, acerca del piso, todo lo que los hermanos estaban arreglando, porque ellos no dormían, se quedaban aquí a trabajar. Hermanas recuerdan cómo cuando él venía de camino se le preguntaba, ¿verdad? Le esperábamos con grande alegría y gozo en este lugar, sabiendo que iba a llegar un momento de estar con la iglesia de este lugar. Le preguntábamos, los hermanos le preguntaban que qué era su especialidad, lo estábamos esperando para un almuerzo, y él decía, de lo típico de ese lugar de Michoacán, quisiera que se me ofreciera un platillo. Nos poníamos de acuerdo, su hermana, que tuvo la bendición merecidamente de estar participando en esa bendición, y otras hermanas que colaboraron con aquella alegría, con aquel contentamiento, sabiendo a quién se le iba a ofrecer ese platillo. Y él decía que él quería una cosa sencilla. Nos poníamos de acuerdo y hacíamos unos sopes, ¿verdad?, estilo Michoacán, que él con aquella alegría, aquel gusto se los comía, agradeciendo después, mis hermanos, que le daba gracias a nuestro Dios, y al despedirse de ese lugar de la cocina, se paraba y nos decía que Dios nos pagara con grandes y ricas bendiciones. En ese momento recibió la indicación del apóstol de Jesucristo, el ministro en turno, diácono evangelista Guillermo Granados Quirino, que se iniciaran las gestiones necesarias para adquirir los terrenos alrededor del templo. El propósito era claro: se construyera un nuevo templo más grande y con amplias áreas verdes, donde tanto hermanos como visitantes pudiesen disfrutar de un espacio de paz y sano esparcimiento.
Yo recuerdo que un día antes todos los hermanos estábamos ocupados haciendo labores de remodelación cuando se nos avisó de que el varón de Dios iba a pasar a este lugar, y rápidamente a nosotras y a otras de mis hermanas nos llamaban a la casa pastoral, donde nos decían que deberíamos preparar el lugar para que él llegara, porque a él se le había ofrecido a llevarlo a algún lugar, a algún hotel, a que le prepararan algún banquete, pero él en su amor prefirió que las hermanas de este lugar le prepararan un alimento. Entonces nosotras nos apresurábamos a buscar una vajilla que ya se le había comprado al varón de Dios, que se había reservado especialmente para la venida de él, y empezábamos nosotras a buscar todos esos utensilios, a preparar la mesa. Nuestro hermano Guillermo nos indicaba de qué lado quería él que acomodáramos las sillas, la silla donde se iba a sentar el varón de Dios, y todas nos poníamos a limpiar y a ordenar la casa pastoral conforme nosotras podíamos. Recuerdo que toda esa noche nos la pasábamos trabajando, y si acaso dormíamos 1 o 2 horas, pero el tiempo pasaba tan rápido que realmente nosotras no sentíamos esa noche, porque estábamos esperando la bendición del varón de Dios de que llegara a ese lugar. Él llegaba muy temprano a este lugar y nosotros ya lo estábamos esperando junto con mis hermanas dentro de la casa pastoral, y los hermanos lo recibían en la parte de afuera y se escuchaba gran alegría. Cuando él ingresaba ya a la casa pastoral, tomaba su asiento, nos saludaba, volteaba con las hermanas y se sentaba para tomar sus alimentos. Él daba gracias junto con los invitados que él tenía, que eran los encargados, y saludaba a nuestro hermano Guillermo. El varón de Dios, cuando estaba en la mesa, comentaba que había visto el templo muy lleno, que ya no cabían los hermanos, y en ese momento el hermano Guillermo, que estaba en este lugar como encargado, le hacía el comentario de que la iglesia estaba remodelando el templo, y era cuando él daba la orden y el deseo de que ya no se siguiera, sino que se comprara alrededor las casas y que se hiciera una área verde grande, que se hiciera un proyecto en el cual el templo creciera y que hubiera un área donde tanto hermanos como gentiles pudieran venir y pues tomar un respiro, un momento para estar en esa área. Y fue cuando nosotros escuchábamos el deseo de varón de Dios, y más que un deseo, creo que nosotros en ese lugar lo guardamos en nuestro corazón como una orden que él tenía, porque él sin duda veía más allá de lo que nosotros podíamos ver. Él había visto grande la iglesia y que aún iba a crecer más, y es por eso su deseo de que quería expandir. Después de eso, al terminar sus alimentos, él se levantaba y daba las gracias a las hermanas que estaban en ese lugar, agradecía la comida, volteaba con nosotras y nos agradecía. Era su mirada, una mirada que nosotros en ese lugar sentíamos que nos llenaba. Todo el esfuerzo que habíamos tenido nosotros en esa noche y días anteriores habían valido completamente la pena, porque nos dimos cuenta y reconocimos quién era el varón de Dios que estaba enfrente de nosotros. Después de eso, él se salía y saludaba a la iglesia. Al irse él de este lugar, todas las hermanas que estábamos dentro sentíamos una grande bendición, y lo que hacíamos era venir al templo y veíamos a hermanos que se abrazaban, que daban gracias a Dios. Muchos de nosotros, pues al llegar al lugar, doblábamos nuestras rodillas porque había sido grande la bendición que habíamos tenido. Estaba tan cerca el varón de Dios de nosotras, y fue una bendición, una experiencia que a pocos les ha tocado vivir y que inmerecidamente nosotros en ese lugar lo habíamos sentido. Al terminar nuestra oración y agradecer a Dios, yo volteaba con mis hermanas y era la misma felicidad, era el mismo deseo, el mismo sentir que el ungido de Dios había dejado en nosotros. Nos abrazábamos y agradecíamos a Dios, y ese día regresábamos a nuestros hogares, pero era una felicidad y era una tranquilidad que nosotros habíamos tenido de poder haber estado con el ungido de Dios. Y ese día fue de grande bendición para nosotros, para la iglesia, lo que en nosotros dejó el varón de Dios y el deseo
desde ese momento lo tomamos y hasta el día de hoy lo recordamos como si no hubiera pasado mucho tiempo. Habiendo escuchado ya a mis hermanas el relato, ¿verdad?, de lo que ellas vivieron, de lo que ellas contemplaron cuando estuvimos en la casa pastoral para recibir al varón de Dios. Recuerdo yo que el varón de Dios, cuando hubo terminado sus alimentos, él volteó a nosotras y nosotros nos acercamos un poco hacia donde estaba él, y él nos dirigió unas palabras y nos dijo que le daba mucha alegría que hubiera solicitud en cada una de nosotras para servir a nuestro Dios, y dijo: así como hasta hoy han servido, así sigan, para que Dios las bendiga, para que Dios bendiga sus hogares. Y esta es, en cortas palabras, ¿verdad?, esto es lo que tu hermana recuerda y ha quedado muy grabada en mi corazón, de que el varón de Dios nos dijo: así sigan con ese servicio hacia nuestro Dios. Enseguida, Iglesia y Apóstol se fundieron en una ferviente oración que traspasó los cielos y fue recibida por el Padre Celestial. En ella, los hijos de Dios de Zamora, Michoacán, fueron consolados de sus muchas aflicciones por el ángel de la consolación. Al término de la fervorosa plegaria, el insigne maestro se despidió de ellos con un hasta mañana. Iglesia de Zamora, ten confianza, Dios te va a bendecir. Es de esta manera como la Iglesia de Zamora, Michoacán, conmemora aquel día de grande bendición. Les agradecemos por acompañarnos en la recordación de este 8º aniversario de la visita apostólica a este lugar. Dios les pague y Dios les bendiga.